vamos a charlar con Jimena Goldman desde Nueva York. Sí, además acaban de sacar la nueva revista de Left Voice y Jimena escribió un artículo muy bueno que recomendamos, lo vamos a dejar en la descripción. Hola Jimé, ¿cómo estás? Hola Jime, ¿cómo estás? Hola José, hola Mati, ¿cómo están? Recién veníamos comentando, entre otras cosas, la brutalidad y la espectacularización de las redadas del ICE contra los inmigrantes que, bueno, viene impulsando Trump para fomentar verdadero terror en toda una parte de la clase trabajadora. Además, es un gobierno que vemos que profundiza cada vez más sus rasgos autoritarios, le podríamos decir bonapartistas en términos marxistas. Para arrancar, ¿por qué no nos contás un poco cómo analizan toda esta situación? Esta segunda presidencia Trump tiene diferencias significativas con su primer mandato. Trump está adquiriendo cada vez más las características de un bonapartismo más acusado, que desafía algunas de las características del régimen bipartidista que prevaleció durante décadas de neoliberalismo, ¿no? La segunda presidencia Trump marca el comienzo de un momento posneoliberal, ¿no? En el sentido de que no vemos restauración del estatus neoliberal que configuró el régimen bipartidista durante las últimas décadas. Desde luego que Trump exagera en su papel de rey todopoderoso y sus éxitos, pero ha logrado avances en algunos aspectos de su agenda autoritaria. El giro bonapartista, el giro autoritario de Trump se puede ver, por ejemplo, ¿no? En la violenta represión de la administración contra el movimiento pro-Palestina, que tiene características macartistas, ¿no? Neomacartistas, la ofensiva antimigrante con toda su crueldad racista, retransmitida en directo, el agresivo ataque a los estados y ciudades demócratas, gobernadas por los demócratas, con la ocupación virtual de ciudades como Washington, Chicago, Portland, Los Ángeles por parte de la Guardia Nacional y de ICE, y el aumento histórico del presupuesto de ICE, que está actuando de facto como una fuerza paramilitar a disposición del Poder Ejecutivo. En este marco, vos decías en tu artículo que a pesar de esa imagen de fortaleza, Trump es estratégicamente débil. Trump es estratégicamente débil en distintos sentidos. Por un lado, no es omnipotente, ni siquiera en la truculenta negociación con China, que es su enemigo número uno, de la cual ustedes ya hablaron, ¿no? Donde tuvo que retroceder. Desde el punto de vista de su agenda y programa, no ha logrado frenar la guerra en Ucrania. El cese al fuego en Medio Oriente se tambalea y ahora mismo está enfrentando el cierre del gobierno impulsado por los demócratas, que puede devenir, ¿no? En un problema para ambos partidos. Pende sobre su cabeza el escándalo Epstein, que ha simbrado a su base social junto al genocidio en Gaza, que es cada vez más cuestionado por un sector de MAGA, ¿no? Y la economía, si bien está creciendo gracias a la enorme burbuja en inteligencia artificial, está mostrando síntomas recesivos y la inflación, que aunque no esté en los niveles del gobierno de Biden, sigue impactando los precios sacudidos por las tarifas. Y por último, Trump está en sus más bajos niveles de popularidad, conserva entre un 25 y un 30% duro, y tuvo que enfrentar a 7 millones de personas en las calles el pasado 18 de octubre, que se movilizaron en todo el país en la movilización No Kings contra el autoritarismo. El trumpismo y la nueva derecha están muy lejos de ser hegemónicos política, ideológica y culturalmente en Estados Unidos, y hay una resistencia creciendo. Como contracara de esto, este 4 de noviembre, bueno, vamos a tener las elecciones a alcalde de Nueva York, donde el gran favorito es Zohran Mamdani, que es candidato del Partido Demócrata, pero también es miembro del DSA, ¿no? Del Democratic Socialist of America. Pero antes de hablar de Mamdani propiamente dicho, me interesaba preguntarte qué expresa el fenómeno de Mamdani en relación a la crisis y el descontento con el propio Partido Demócrata. Sí, bueno, por muy carismático que sea Mandani, ¿no? El alma de su movimiento no es el mismo. La energía que rodea su campaña es, en última instancia, el producto de nuevas formas de pensar, disruptivas, ¿no? Entre la clase trabajadora, entre la juventud, sectores de las clases medias. Es una reacción a la volatilidad en el terreno internacional y nacional, ¿no? Hasta ahora este fenómeno ha sido canalizado por figuras y organizaciones neorreformistas, ¿no? Como el DCA,
en Estados Unidos, Die Linke en Alemania o incluso Your Party en Inglaterra, la ruptura del Labour alrededor de la causa palestina. Pero basta con echar un vistazo a cualquiera de las protestas de este último año para darse cuenta que las perspectivas y aspiraciones de estos sectores están a la izquierda, ¿no?, de su representación política, incluido Zoran Mandani. Este fenómeno tiene la posibilidad de ser más disruptivo que la energía progresista que rodeó las campañas de Bernie Sanders, que recordarán fue muy importante, pero que nunca logró desafiar su relación con el Partido Demócrata. Y esto se debe a que el llamado momento Mandani tiene lugar en medio de una aguda crisis del régimen y un intento autoritario de abordarla. Y el régimen bipartidista se está transformando y en ese marco el Partido Demócrata está en una crisis histórica. Para que se den una idea, una encuesta reciente del Wall Street Journal reportó que a pesar de la baja popularidad de Donald Trump, los demócratas de conjunto están peor, con solo un 33% de los votantes con una visión favorable contra un 30% de una visión desfavorable, ¿no? Entonces, la base de Mandani está compuesta por una coalición social de trabajadores organizados, inorganizados, o sea, sindicalizados, precarios, inmigrantes, estudiantes, jóvenes, propietarios de pequeños negocios, incluso sectores de la clase media alta. Mandani tomó como agenda cuestiones que son bien sentidas por estos sectores que frente al aumento del coste de vida en Nueva York, ¿no? Pero el entusiasmo con Mandani va más allá, porque cuestiona no solo al Partido Republicano y la codicia corporativa, sino al propio Partido Demócrata. Un sector importante de la campaña, los seguidores de Mandani, considera que el partido está subordinado a los superricos, ¿no? Y que es blando con Trump. Y luego hay un sector más a la izquierda, radicalizado de jóvenes, que está completamente indignado por el genocidio del pueblo palestino y que considera que Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no?, que era la gran figura del movimiento de Sanders, y otros políticos llamados progresistas se vendieron, ¿no?, capitularon. ¿Cómo dirías que juega en todo este fenómeno, en particular esto último que decías del repudio al genocidio en Gaza y la solidaridad con el pueblo palestino? El impulso y el alcance de Mandani entre los jóvenes y la clase trabajadora neoyorquina se basa sobre todo en la causa palestina, ¿no? Es parte del etos, una expresión de una ruptura histórica con el sionismo, que desafía cada vez más la idea incuestionable de que la existencia del Estado de Israel es legítima sobre la base del desplazamiento y la limpieza étnica, ¿no? Y aquí vemos un poco el alma del movimiento Mandani. Esta ruptura con el sionismo, para que se den una idea, una encuesta publicada en julio por Data for Progress dice que la gran mayoría de los votantes en las primarias demócratas para la alcaldía de la ciudad de Nueva York están de acuerdo con la plataforma de Mandani en relación a Palestina y que el 78% de los neoyorquinos cree que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, ¿no? Y que el 80% opina que Netanyahu tiene que ser arrestado. Entonces es muy profundo. Bueno, por otro lado, vienen siendo cada vez más masivas las movilizaciones de este movimiento No Kings, mostrando, ¿no?, una enorme movilización contra Trump, que tienen mucha extensión nacional y que, por lo que sabemos, también vienen muy fuertes ahí en Nueva York, ¿no? Sí, José, las movilizaciones de la coalición No Kings, conformada por decenas y decenas de organizaciones civiles, ONGs, algunos sindicatos, ha convocado ya a dos masivas movilizaciones. La pasada, el 18 de octubre, que se calcula movilizó a 7 millones de personas en las grandes ciudades y también en pequeñas ciudades, no solo de los estados gobernados por los demócratas, sino también en estados republicanos. Y estas movilizaciones expresan mucha bronca contra el autoritarismo, pero también una gran solidaridad con los inmigrantes y en muchos casos con el pueblo palestino. Estas protestas se combinan con una creciente actividad de sectores de masas en las ciudades donde Trump ha desplazado a la Guardia Nacional y a ICE y donde ha habido redadas brutales. Es una suerte de desobediencia civil que se expresó en Los Ángeles hace algunos meses, se está expresando en Chicago y en Portland, con grandes muestras de solidaridad contra las redadas. En Nueva York, No Kings movilizó a 200,000 personas, según los organizadores. Y una semana después, ante una aparatosa redada de ICE en pleno Chinatown, uno de los barrios más de clase obrera en Manhattan, la gente de a pie repudió la redada y sacó a los oficiales de ICE espontáneamente. Muy importante esto último que contabas.
Y bueno, pero te quería preguntar sobre el movimiento obrero en particular. Digamos, a pesar de la pasividad de la burocracia frente a los ataques de Trump, las redadas del ICE, etcétera, un sector más de izquierda del movimiento obrero viene participando, ¿no? Contanos un poco, por favor. Sí, efectivamente, Matías, es escandalosa la tregua que tienen los sindicatos con Trump desde que asumió, inclusive los sindicatos de izquierda. Pero hay una vanguardia obrera que efectivamente ha batallado mucho en el último periodo para que el movimiento obrero tome en sus manos la causa palestina y la defensa de los inmigrantes. En Nueva York esta vanguardia obrera se expresa en Labor Notes, en un sector de No Kings, donde estuvo el PSC, por ejemplo, que es el sindicato de adjuntos de la Universidad Pública de la ciudad de Nueva York, que están luchando contra los recortes y muy importante por la reinstalación de 4 profesores despedidos por protestar por Palestina, en el marco de esta marea neomarcartista. Estuvo también el sindicato automotriz UAW, que curiosamente sindicaliza a los sindicatos universitarios en Nueva York, y son estos sindicatos universitarios que han sido especialmente reprimidos por protestar por Palestina y por traer al sindicato automotriz la causa palestina, ¿no? Entonces está planteadísima la unidad del movimiento, los sindicatos tienen que pasar a la acción. Muy, muy interesante todo esto que estás contando. Pero ahora, si digamos todo como indica Mamdani, gana efectivamente la elección en Nueva York, se va a encontrar gobernando la ciudad más importante de Estados Unidos, que es además la cuna del negocio inmobiliario y de la especulación financiera, con enormes intereses capitalistas en juego. Y por otro lado, Mamdani viene planteando que va a congelar los alquileres, que va a aumentar los salarios, que va a ponerles impuestos a los ricos o implementar el transporte gratuito, entre otras cuestiones. Bueno, en este escenario, digamos, ¿qué es lo que se plantea, qué contradicciones se abren y qué es lo que está planteado hacer desde su punto de vista? Mandani como alcalde va a tener muchos de retos por delante, ¿no? Pero es posible que el primero sea enfrentar cara a cara a Donald Trump, incluida la amenaza de desplazar a la Guardia Nacional y a ICE a las pobladas y densas calles de la ciudad más grande de este país. Los ataques de Trump contra los estados gobernados por demócratas están obligando a un sector nada desdeñable del Partido Demócrata a adoptar una nueva relación, ¿no?, con las masas de la que han tenido durante los últimos años, con el objetivo estratégico, en el último año en particular, con el objetivo de contener la lucha de clases, pero movilizando, apoyándose en las masas para canalizar esa energía hacia las elecciones de mitad de mandato, ¿no? Y evitando al mismo tiempo acciones independientes de lucha de clases que puedan cuestionar no solo a Trump, sino al régimen de conjunto, ¿no? El ala izquierda del Partido Demócrata, particularmente en Chicago, están desarrollando una política más fuerte, ¿no?, de colaboración de clases con este objetivo de construir una coalición social liderada por el gobierno, de los gobiernos de la ciudad, que se apoyen las organizaciones y la actividad de la clase trabajadora para responder a la amenaza de Trump y la extrema derecha, ¿no? Estas tendencias embrionarias que se están desarrollando en Chicago son muy disruptivas en el caso de Nueva York, debido a la combinación de la voluntad de las masas de luchar contra Trump, que se notan las movilizaciones, y por otro del posible aflojamiento de las riendas, ¿no?, de la clase trabajadora por parte de el gobierno de la ciudad, potencialmente el gobierno de Mandani, ¿no? Entonces está abriendo una ventana para que la clase trabajadora, los oprimidos, tomen las riendas de la lucha contra Trump, expulsando a ICE de la ciudad y desarrollando la lucha de clases, ¿no? Pero esta ventana solo puede abrirse más si las bases de los sindicatos y las bases de los movimientos sociales obligan a sus líderes a construir la resistencia contra Trump y a unirse, a unir a todos los sectores, que es fundamental. En Nueva York, vamos a ver si Trump opta por tomar represalias agresivas contra la elección de Mandani a corto plazo, y seguramente estaremos siguiéndolo en este programa, ¿no? Sin embargo, el desafío y la amenaza siguen siendo los mismos. La izquierda socialista no puede intervenir escondiéndose en la sombra del ala izquierda del Partido Demócrata. Cualquier reforma que pueda afectar de alguna manera los intereses de las grandes empresas, incluso de la forma limitada que propone Mandani, se enfrentará a la consternación y el desafío no solo de Trump, sino también de miembros de su propio partido, como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que representa a los verdaderos dueños de esta ciudad, ¿no?, que son Wall Street,
las compañías de seguros, las corporaciones, las desarrolladoras inmobiliarias, el lobby sionista, la iglesia, en un contexto de auge de la extrema derecha, crisis económica y el declive hegemónico de Estados Unidos, lo que los capitalistas ofrecen a la clase obrera es austeridad, inflación, represión, represión sindical y políticas anti-inmigración. Así que hay poco espacio para las reformas de Mandani y hay espacio para que surja un tercer partido, ¿no? Un partido de la clase obrera que represente sus intereses, no los de los capitalistas, partido que para cientos y cientos de activistas tendría que levantar un programa socialista, porque hay esa ilusión, ¿no? Antiimperialista que le dispute a los dos grandes partidos del capital la representación de la vasta y diversa clase obrera estadounidense, ¿no? En Nueva York, pero también a escala nacional. Esta es la perspectiva por la que estamos peleando acá en Le Voice con nuestras ideas y nuestro programa. Bueno, Jimé, muchas gracias por la entrevista. La verdad, bueno, está muy interesante el escenario allá. Bueno, vamos a seguir, obviamente, lo que pasa el martes y lo que viene pasando ahí con las movilizaciones y todo, que es muy interesante el proceso que se está viviendo en Estados Unidos, así que seguramente te vamos a estar llamando pronto. Te mandamos un abrazo desde acá. Gracias, Jimé. Gracias a ustedes, nos vemos pronto.